Un saludo cordial para todos, mi nombre es Fiorella Abigail Ugasti Floque, estudiante del tercer ciclo de enfermería en la prestigiosa Universidad Señor de Zipa. En esta oportunidad daré a conocer la sustentación del producto académico final de la asignatura de microbiología, el informe monográfico titulado El Helicobacter pylori, uno de los principales causantes de las enfermedades gástricas. Sabemos que las enfermedades gastrointestinales son un problema patológico que se viene ya desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, es importante recalcar que no siempre se le daba la importancia debida, inclusive hasta hoy en día no se le considera patologías que muestren signos o síntomas importantes. Entonces esto hace que no se les consideren como enfermedades de alto riesgo, Sin embargo, debemos tener en cuenta que hasta hoy en día también existe un gran número de individuos que no se les da la importancia. ¿Qué quiero llegar con esto? Las tasas de Helicobacter pylori han llegado inclusive hasta en un 50% en las naciones desarrolladas y un 90% en los países de pleno congreso, Esta infección ha ido en aumento por diversas causas, como lo son principalmente el saneamiento deficiente, un pobre cuidado del agua y una mala alimentación. En el Perú también la prevalencia de contaminación se da en las tres regiones, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Sin embargo, la prevalencia, al menos aquí en este país, se ha definido y se ha relacionado con las escasas condiciones sanitarias, principalmente por el rol del mineral en la difusión del microorganismo y aparentemente por la principal propagación fecal-oral. Las propagación de estas patologías relacionadas con el Helicobacter deben combinarse tanto el método de progreso de precaución sostenible, el que incluya un descubrimiento precoz de esta infección, y la principal investigación es justificada por el motivo de dar a conocer y explicar las características generales de la bacteria Helicobacter pylori, así también como su relación con las enfermedades gástricas, con el principal objetivo de identificar la localización temprana y el método adecuado para poder evitarlas. Ahora, las características microbiológicas del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, altamente móvil, no fermentadora, no oxidativa, curva y con forma de espiral, que tiene una medición de 2.5 a 4 de largo y 0.5 a 1 de ancho, en micras, con una melena de flagelos con una de sus extremidades de 4 a 8 enfundados que proporcionan mayor movimiento para la bacteria. Su representación de hélice es crecidamente clara una vez que se reconocen biopsias, sino que cuando se reconocen cultivos, su forma es muy sencilla y se observan que las bacterias degeneran su flagelo, Al ser una bacteria gram negativa, distribuye peculiaridad estructural como la disposición de membranas plasmáticas y un epitelio externo. La contextura interior de esta bacteria se determina por un laberinto formado por filamentos atómicos y ribosomas. Estas están mezcladas entre sí y a veces se expresan bacteriófagos. El hecho importante es que la cáscara flagelar tiene exactamente la misma configuración lipídica de la mucosa exterior y también tiene la función de apoyar a los flagelos en la descomposición ácida. Desde la perspectiva epidemiológica del Helicobacter pylori, se puede decir que es muy prevalente en todo el mundo, ya que se puede afirmar que no haya ninguna población en la que no se haya detectado este organismo. Sin embargo, el ser humano es el reservorio principal y la ruta de contagio es por vía fecal-oral, de individuo a individuo o por alimentos contaminados. 25 años después de la demostración de la invasión bacteriana de la membrana gástrica por el Helicobacter pylori, se reconoce primordialmente a partir de los estudios de la tasa de infección global y se puede obtener ya de manera confiable desde la antigüedad, Sin embargo, los países en avance con un estado de salud subóptimo, sus frecuencias son muy altas, Por el contrario, en las naciones evolucionadas con una higiene óptima, la repercusión, pero sin embargo podemos generalizar diciendo que la prevalencia se informa en todas las edades. Fisiopatológicamente, el Helicobacter pylori se penetra por la boca, viaja por todo el tracto gastrointestinal y es transportado después por los flagelos a las células epiteliales de la mucosa gástrica basal, preferiblemente a la superficie de la mucosa por encima del píloro, Y es allí donde el Helicobacter pylori tiene un adhesivo que promueve la adhesión a las células de la superficie. La colonización reprime principalmente a la formación del ácido clorhídrico y se ve facilitada por la neutralización con amoníaco producido por el funcionamiento de la ureasa bacteriana. El Helicobacter pylori es citotóxico en membrana gastrointestinal por un método de mucosidad de tipo 4 codificado por un gen localizado en la superficie. El Helicobacter pylori tiene una fosfolipasa que hidroliza las membranas celulares y libera la lisolecitina que causa las úlceras. Entonces, contiene también lipolisacáridos
peptidoglicano y tetrapeptidos, que a su vez tienen importantes efectos químicos sobre los receptores extracelulares e intracelulares, ¿no? Cuando se activan estas células se intensifican y dañan aún más la mucosa liberando citocinas, que inducen a una respuesta inflamatoria liberando mediadores de la inflamación. La relación que guarda el Helicobacter pylori con las enfermedades gástricas. Bueno, el Helicobacter pylori, como habíamos mencionado, es un microorganismo ancestral que viene acompañando a la humanidad hace más de 100 años atrás, ¿no? Se confirmaron las espiroquetas adheridas a la mucosa gástrica gracias a Barry Marshall, un médico y gastroenterólogo australiano, y Robin Warren, un patólogo que juntos cultivaron con éxito la bacteria del Helicobacter hace más de 20 años. Bueno, se considera una de las primordiales razones del carcinoma del estómago. Para esto, todas las condiciones anteriores son consideradas que el Helicobacter es un patógeno principal de la mayoría de las enfermedades pépticas y fue declarado también carcinógeno humano de tipo 1 por la OMS en el año 1994. Las manifestaciones clínicas por el Helicobacter pueden ser diversas y variadas, que pueden ir desde solo una infección que puede producir una inflamación leve hasta las manifestaciones de lesiones graves, como lo son las neoplasias gástricas o también conocidos como el cáncer gástrico, ¿no? La gran parte de los pacientes que están colonizados por el Helicobacter suelen presentar muchas veces gastritis, pero esta no suele presentar muchas veces síntomas, puede ser asintomática, ¿no? Las manifestaciones digestivas, entre ellas tenemos a la gastritis. La gastritis es una alteración que se manifiesta posteriormente al contagio de la infección, es decir, se suele evolucionar después y de manera sintomática. Por otro lado, también tenemos a la gastritis crónica. La gastritis crónica manifiesta una evolución dinámica, la cual afecta a la región vestibular y se convierte en una atrofia tisular que se extiende por todo el cuerpo y el estómago, ¿no? Los síntomas asociados que se pueden relacionar a esta gastritis, como por ejemplo un dolor en la zona superior del abdomen, hinchazón, náuseas, vómitos, etc. Las úlceras pépticas. Bueno, la relación entre el Helicobacter y la ulceración del duodeno es clara. Los pacientes con úlceras pueden presentar síntomas correspondientes a la llamada dispepsia ulcerosa, típica de la úlcera péptica. La manifestación del dolor en la zona del abdomen suele aliviarse siempre a veces con el consumo de ciertos alimentos o antiácidos. Los episodios alternos y progresivos de malestar antes de las comidas son episodios intermitentes de dolor. Los síntomas de las úlceras pueden ir acompañados a veces con la pérdida del apetito, la pérdida del peso, los vómitos, y aunque las úlceras a veces son menos comunes, también pueden producir hemorragias gastrointestinales. Ahora, las dispepsias sin manifestación ulcerosa o simplemente no ulcerosa. Las dispepsias sin manifestación ulcerosa pueden ser muy comunes, incluyendo también el malestar, como el dolor, la inclinación prospandia, la mala indigestión, los eructos, las náuseas, pirosis o simplemente la indigestión sólida caracterizada por la indigestión superior irregular. Estas dispepsias no ulcerosas son un diagnóstico de exclusión, especialmente por endoscopía, donde es ahí donde se informará si la mucosa gastrointestinal es normal. Las lesiones mal, tejido linfoide asociado a mucosas o simplemente maltosas, ¿no? Entre los cánceres causados por inflamación debe considerarse al maltoma, que es producido por la proliferación de linfocitos a largo plazo, mediada por infecciones crónicas por Helicobacter pylori. Es ahí donde se espera que el sistema inmune responda a esta infección por el contagio del Helicobacter pylori, causando una gastritis crónica que dará como resultado a los quistes gástricos. Es bien sabido que el tejido linfoide, el tejido conjuntivo de la mucosa, es el resultado de la defensa inmunitaria contra las infecciones bacterianas. Ahora, las neoplasias gástricas. Bueno, histopatológicamente se puede evidenciar filtración de células malignas de manera dispersa o unidas, y por otro lado también predomina la metaplasia intestinal, la atrofia intestinal y posteriormente también la diseminación por ruta hematógeno, e histológicas que suelen evidenciarse con manera de ganglio. Asimismo, se demostró que la supresión por el Helicobacter pylori también mejora y reduce la incidencia al desarrollo de lesiones precancerosas. Sin embargo, muchos factores pueden sugerir la presencia y el curso del cáncer gástrico. Las formas del diagnóstico y el manejo para poder tratar estas infecciones causadas por el Helicobacter pylori. Bueno, existen dos tipos de métodos, el método invasivo y el método no invasivo. Entre los métodos invasivos encontramos al cultivo, a la histología, a la ureasa, al PCR, a la hibridación in situ,
Y entre los métodos no invasivos podemos encontrar a la serología, ¿no? Que esta es para poder detectar cualquier tipo de anticuerpos específicos contra el Helicobacter en el suero, al test de sangre completa, a la detección de los anticuerpos también en orina, a la detección de anticuerpos en saliva y una prueba muy conocida que es la prueba del aliento, ¿no? Al antígeno también en heces, que es un procedimiento directo que puede detectar el antígeno del Helicobacter en las pruebas fecales. Dentro de su tratamiento tenemos también antiácidos utilizados para erradicar el Helicobacter, por ejemplo, como los compuestos de bismuto, los fármacos antagonistas de los receptores de histamina, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que reaccionan sobre la célula parietal, impidiendo reversiblemente enzima HK-ATPasa y bloquean también las secreciones del ácido. También encontramos a ciertos antimicrobianos utilizados para erradicar esta bacteria, el Helicobacter. Ahí están los agentes antimicrobianos clínicamente eficaces, más conocidos, por ejemplo, la amoxicilina, la claritromicina. Han mostrado un excelente desempeño in vitro contra el Helicobacter, pues lo modifica químicamente en comparación a otros antibióticos macrólidos y también proporciona una mejor estabilidad en condiciones ácidas. También encontramos al metronidazol, que es un agente antibacteriano usado mucho en el tratamiento de las infecciones por el Helicobacter, porque logra también una alta tasa de erradicación en combinación con la amoxicilina y la sal de bismuto. También podemos tener en cuenta que el metronidazol ingresa a las células por difusión pasiva y luego es restringido químicamente por proteínas metabólicas anaeróbicas, ¿no? Es decir, que inhibe la pérdida de ADN y la decisión de la consecuencia pues es el bloqueo del aprovechamiento de ácidos nucleicos y la muerte celular. También tenemos ahí a la tetraciclina, a furazolidona, levofloxacino, rifabutina, que este medicamento, el mecanismo de acción se basa en la inhibición del inicio de la síntesis de ARN mediante la inhibición de la enzima ARN polimerasa, ¿no? Bueno, eso es todo lo que hemos podido rescatar en cuanto a este informe para poder dar a conocer las principales características y la relación que tiene el Helicobacter con las enfermedades gástricas, ¿no? Podemos concluir que la infección del Helicobacter pues presenta una prevalencia muy alta a diferencia de otras infecciones provocadas por bacterias, ¿no? Pero sin embargo esta se viene asociando como un indicador de pobreza y viene afectando a diferentes países. Esto nos indica que debemos tomar las medidas necesarias para disminuir esta alta tasa de prevalencia y poder evitar las alteraciones patológicas que pueden desarrollarse como ya las he mencionado, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.